lo que dice John MacArthur. Ser llamado por Jesús es un acto de gracia. El que tú y yo estemos aquí sentados, se ve manifestada la gracia de Dios en nuestras vidas. El que podamos escuchar la palabra de Dios. Y esto va muy contrario a lo que muchos hubieran pensado, o teniendo las expectativas de muchos. Jesús vio en Mateo algo que lo hizo un prospecto adecuado. Y la pregunta sería, ¿qué vio Jesús en Mateo si tenía todas las credenciales para no ser parte de su cuerpo de 12? ¿Qué notó? Si era pecador, tenía fallas, tenía errores, le gustaba sobornar. Jesús vio la misma necesidad que en el paralítico. Vio un pecador necesitado de arrepentimiento, de amor y de misericordia. Yo les decía de la mañana, muchas veces nuestra vista o nuestro concepto de quién pudiera ser un hijo de Dios se ve muy distorsionada por los estándares del mundo. Y eso nos enseña la Escritura desde con el llamamiento del rey David. ¿Te acuerdas que fue Samuel? Y hasta su papá participó en eso. Le presentó a sus mejores hijos, a los que él creía que podían tener, cubrían el perfil físico probablemente, emocional probablemente, y dejó a uno cuidando ovejitas ahí en el campo. La Biblia nos muestra que Samuel pensaba, este es, y Dios le decía, no es, este sí, no. Tanto que Samuel le dice al papá, oye, ¿no tienes otro hijo? O sea, ve cómo a veces también el papá, ¿cómo se le puede olvidar a un hijo, no? ¿Cómo? Dice, sí, pero no ese, ¿cómo crees? No, apesta oveja todo el tiempo. Ese es soñador, se la pasa tocando flautas, componiendo cancioncitas. ¿Cómo crees? No. Para mí no tiene pinta para rey. Y Dios le dice, ese es, tráelo. Y mira, qué tan apto Dios vio el corazón a este David, que según la Biblia es al único hombre que se le ha llamado, o Dios mismo le ha puesto un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mateo, dentro de lo que era, había humildad en él porque reconocía la carencia que tenía en su vida. Reconocía la necesidad de un Salvador. No se conformó con lo que tenía y con que las tranzas le habían dado un bienestar. ¿Te acuerdas del joven rico? Algo similar pasa con Mateo. Va con Jesús y le dice, quiero seguirte. Y el Señor Jesucristo le dijo, sígueme, pero después de que hayas vendido todas tus posesiones, las hayas repartido. Y él se fue triste. Y vamos a ver más adelante cómo Mateo no se aferró a esa riqueza. No había codicia en Mateo en ese sentido. No carecía o no adolecía de lo que el joven rico sí, que era la codicia, el amor al dinero. Ahora, ¿cuál fue entonces la respuesta de Mateo? Según la Escritura dice que se levantó y le siguió. Y como te decía, la palabra sígueme es un llamado a la conversión genuina. Y si leemos Lucas 5:28, por favor, ahí en Lucas 5:28 nos dice mayor detalle. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y esto tiene mucha luz para nosotros, porque esto quiere decir que Mateo abandonó su puesto lucrativo sabiendo que nunca más lo podría ejercer. Y al hacer esto también se separaba de su antiguo grupo de amigos. Fíjate, dos cosas que hizo Mateo muy importantes y muy relevantes que tenemos que aprender tú y yo. Dice que se levantó, dejó su antiguo trabajo de lucrar, de robar, y no solamente lo dejó, sino que del círculo de amigos que se veía rodeado, también salió de ese círculo, que influenciaba probablemente, que alimentaba probablemente a que Mateo siguiera teniendo el mismo estilo de vida. Entonces, fíjate algo aquí muy interesante. Obedecer el mandato de Jesús, por lo tanto, requiere de un compromiso absoluto y un asombroso acto de fe.
Yo les decía a los de la mañana, el yugo desigual no solamente se ve en una relación amorosa o en un matrimonio. El yugo desigual también tiene que ver con qué tipo de amistades te rodeas, convives, con qué tipo de personas haces negocios, con qué tipo de personas te enrolas. Y Mateo comprendió eso. Mateo aceptó el llamado de Dios y dejó no solamente el trabajo que le daba para subsistir, sino el núcleo de amigos se apartó momentáneamente de eso para seguir a Jesús. Eso es un cambio radical. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dejar un trabajo donde te permiten que hagas tranzas? ¿Lo dejarías? Donde te permiten hacer lo que tú quieras porque sabes que no hay problema, que no hay supervisión. ¿Lo dejarías? ¿Dejarías la estabilidad de las tranzas, de hacer lo incorrecto? Que has tenido un cierto estatus, te ha permitido cubrir ciertos gastos y lo perderías por el conocimiento y por el amor de Dios a dejar eso. Mateo lo hizo. Mateo lo hizo. Mateo ya veía su pecado y la enorme necesidad que tenía de ser perdonado. Ahora, dicen que los publicanos ganaban muchísimo dinero, muchísimo. Entonces, esto nos da a entender que de todos los 12 discípulos, el que más tenía, el que más dejó atrás por seguir a Cristo fue Mateo, porque tenía dinero, tenía una posesión, tenía un rango, y eso, como el apóstol Pablo, lo tomó como basura por el conocimiento y por el llamado de Dios. Y esta es una característica de una persona que verdaderamente es salva. Este es un verdadero creyente. Esto es una persona que prefiere obedecer al Señor por encima de todas las demás cosas. Eso es una verdadera persona. Les decía a los de la mañana, si tú tienes un diablito de luz para pagar menos, siendo ya cristiano, no has entendido el evangelio. Si te estás robando la señal del internet del vecino, en lugar de decir, mire, conseguí su password, le doy 50 pesos al mes para colaborar con lo que me estoy robando, y no lo haces, siendo ya cristiano, no has entendido el evangelio. La vida cristiana se mide en pequeñas cosas, en pequeñas actitudes. Si no somos honestos en lo poquito, mucho menos en lo de mayores cosas. Si no eres honesto para que tú le digas a tu patrón, compré esta herramienta y me costó 150, sino que te da la nota en blanco o lo que vas a comprar y tú le pones 100 pesos más, no estás siendo honesto y no has entendido el evangelio. Dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado en la mesa o a la mesa en la casa. ¿De quién era esta casa? Lucas 5 nos dice que era del propio Mateo y que Mateo hizo ese banquete en honor a Jesucristo. Y aquí confirma lo que les decía anteriormente. ¿Qué persona hace un banquete y lo financia todo? Es como si el pastor ahorita dijera, ¿saben qué? A todos los de la iglesia los invito a mi casa ahorita, un banquete que voy a hacer. Amén. Pues yo diría, no, pues sí, Dios le bendice, no está bendecido el Señor. Poca gente tiene la capacidad monatoria para hacer un banquete, pagar todo, financiar todo. Y aquí el principal invitado fue Jesucristo. Ahora, cuando no te alcanza, ¿qué es lo que hacemos? Pues de traje, ¿no? Voy a hacer mi evento, pero todos de traje. ¿Y qué hacemos? Pues tráete tú los frijolitos, el chicharrón en salsa verde, lo que tú quieras, tráete, no hay problema. Yo pongo en la casa y tú pones la comida, ¿no? Pero aquí vemos entonces que él pagó ese banquete. Y vamos a ver quiénes eran sus invitados en ese banquete que Mateo hizo. Dice ahí mismo el versículo 10, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la casa con Jesús y sus discípulos. Ahora, si una persona hace un banquete y pone su casa, él tiene el derecho legítimo de invitar a quien él quiera, ¿estás de acuerdo? Porque es su casa y es su comida, ¿no? Sí, así es.
A lo mejor tú llegas a la fiesta y ¿este qué hace aquí? Es como que pues es lo invitó el que hizo la fiesta, ¿a ti qué, no? Pues sí, porque hasta en estos somos delicados, ¿no? ¿Quién va a ir? Ah, entonces no voy. Ahora, fíjate, entonces, la característica principal de este banquete, como les decía, es que el invitado principal era Jesucristo. Pero la característica también es que ahí había muchos publicanos y pecadores, es decir, mucha gente corrupta y ladrona, como él había sido antes de tener el encuentro con Jesús. Este banquete era un banquete de puras personas pecadoras, con una reputación ante la sociedad muy baja. Era como si Pepe hiciera una comida, invitara al Mocha Orejas, al Baster Gordillo, al Señor de los Cielos, a todas esas bolas de narcotraficantes, violadores. Tú dirías, oye Pepe, o eres igual que ellos, o qué te está pasando, estás loco, ¿no? Pues así, similar a eso. Ahora, acá hay algo muy interesante. La palabra pecadores que utilizaban los judíos en aquel tiempo era para referirse a las personas que no obedecían la ley mosaica, ni las tradiciones de los rabinos, y eran consideradas como las personas del más bajo rango social, y estos son los invitados de Mateo. Imagínate llegar a una casa donde encuentras a prostitutas, donde encuentras a estafadores, donde encuentras a adúlteros, a mentirosos, a pendencieros, a chismosos, a mentirosos, a orgullosos, a blasfemos, de que tú estuvieras ahí en medio de ellos. Entonces, aquí Mateo está mostrando su compasión por los incrédulos. Lo que hace Mateo es de admirarse, porque entendió el Evangelio, no solamente se lo queda, sino que lo comparte. Mateo está interesado de que estas personas, sus antiguos amigos, conocidos, colegas y compañeros, escuchen la verdad, conozcan al Salvador, tengan un encuentro personal con Dios para que sus pecados sean perdonados y crean en el verdadero Evangelio como Mateo lo hizo. Yo les decía a los de la mañana, me da tristeza escuchar que no hay invitados, que hoy no hubo ni uno, porque entonces no estamos cumpliendo con la finalidad que la iglesia está aquí en esta tierra: extender el reino de Dios, compartir la palabra de Dios. Mateo lo hizo. No solamente salió, sino que de donde salió les compartió, los llevó a escuchar lo que él le había transformado su vida. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo la labor como creyente, como verdadero discípulo? ¿Estamos discipulando y compartiendo el Evangelio a nuestro vecino, o somos de la secreta? Nada más tú y Dios saben que somos cristianos. Porque una cosa es que sepan que eres cristiano, tu familia, tu vecino, y otra cosa que te actúes como un verdadero cristiano al compartirles la palabra de Dios. O caemos en el error de los fariseos y escribas, que llegamos a nuestra casa, vemos al vecino que es borracho y dices, oye, ¿cómo no te mueres ya ahorita? Porque hay que estar moliendo con tus fiestas. O criticamos, o nos enojamos. Yo les decía a los de la mañana, algo que hay que admirar hasta cierto punto de los testigos de Jehová y nos ganan, es la perseverancia que tienen. Tú les puedes escupir, cerrar la puerta, cualquier grosería, y como ya saben cuál es tu casa, nada más te avientan el folletito. Ya no hablo contigo, ya mejor nada más te aviento el folleto. Pero ve la persistencia de ellos, que no cesan. Aunque les digas que son lo que tú quieras y manden, ahí están persistentes. Nos molestamos porque se viene el 12 de diciembre, en el cual vienen las peregrinaciones. Y te molestas porque hay un caos en la ciudad, como estos idólatras que no saben. Pero yo me pregunto, ¿qué estás haciendo para que sean alcanzados por el Evangelio? Un verdadero discípulo de Jesucristo no se queda con lo que ha recibido de Dios. Da de gracia de lo que de gracia ha recibido. Compartes, les dices, aunque los aburras, aunque ya te diga, ya tú y Cristo, tú y tu iglesia, no importa, tú esparces la semilla. Y Dios es ese que se encarga de consolidarlo, de traerlo. Probablemente estás desanimado con esa familia porque dices, no, ni bailando a Chalma ya cambia.
Pues lo que no hizo Chamita, lo hace el Señor Jesucristo, lo hace la palabra de Dios. Nuestra función es pregonar el Evangelio, no cesar de dar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no muchas veces no lo damos? Porque precisamente conocen nuestro testimonio, saben cómo somos realmente, saben que probablemente nos enojamos, o somos iracundos, o no tenemos un trato cordial, y eso muchas veces el testimonio es que nos impide compartir a otras personas del Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjate, ¿qué bajeza de los fariseos? ¿Por qué no se lo dicen directamente al Señor Jesucristo? ¿Por qué se lo dicen a los discípulos? Los discípulos, en primera instancia, ¿ellos qué? Ellos tenían que haber ido con quién, con Jesús. ¿Ves la actitud de los fariseos? Gente cobarde, que no va con el que tiene que decir, utilizan otro canal y van con ellos y les dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, acuérdense que se nos ha enseñado a través del pastor que los escribas y los fariseos en aquel tiempo eran la cúpula de la religión judía. Eran los que más sabían, eran los líderes religiosos, eran los más espirituales ante los ojos de la sociedad judía. Eran los que supuestamente tenían que ser más compasivos, más amorosos, puesto que conocían la ley. Y estos son los mismos que se asombran y preguntan por qué el Señor Jesucristo está comiendo o está rodeado de pecadores y publicanos. En otras palabras, los publicanos le estaban diciendo a sus discípulos, ¿por qué Jesucristo come y convive con la escoria y con lo más bajo de la sociedad? Criticando. Oye, pues, ¿qué no sabe que con el que está al lado de él es un matón? ¿No sabe la clase de amistades que trajo Mateo que son igual que él, de pecadores, de ladrones? ¿Qué no sabe? ¿Qué es lo que sabía el Señor Jesucristo? Es omnisciente. Él sabía. Así como sabía la posición en que estaba Mateo, así como sabe la posición que estás tú y que estoy yo. La Escritura nos enseña que Él sabe nuestro acostar y nuestro levantar. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Es más, aún está la palabra en nuestra boca y ella sabe qué vamos a decir. Ella sabe qué vamos a estar sintiendo. Ella sabe lo que vas a hacer saliendo de aquí, si vas a estar con tu mismo pecado o ya lo vas a entregar y lo vas a dejar de hacer. Ella sabe si vas a seguir con el mismo carácter. Ella sabe tu respuesta al término de esta predicación, al término de la enseñanza que dio el pastor. Ella sabe cuál va a ser tu reacción. Es más, ella sabe cómo nos vamos a morir y en qué condiciones nos vamos a morir. Ella lo sabe. Mas Cristo muestra su gracia y su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Él nos da de su gracia y de su amor y nos llama. El problema es cómo respondemos a ese llamado de Dios. ¿Como lo hizo Mateo? ¿O como lo hizo el joven rico? Mira, cuando el pastor dijo esta ilustración del joven rico, yo me quedé pensando, ¿te imaginas lo que mostró en su rostro al decirle al Señor Jesucristo, vende todo? En lugar de que el joven rico dijera, pues sí lo dejo, ¿no? Pues voy a estar con Jesucristo. ¿Qué mejor que Él, que es el dador de las cosas que hoy tengo? Él prefirió no al dador de las cosas, sino las cosas en sí. O sea, perdió más por menos, como Esaú. ¿Te acuerdas de Esaú? ¿Cuánto vale un plato de lentejas actualmente? ¿Un kilo de lentejas en cuánto está? 11 pesos. Pues por 11 pesos vendió su primogenitura. Por 11 pesos, con 20 centavos. Perdió más por menos. Y muchas veces así le pasa al hombre. Dios te llama, Dios nos llama, Dios nos dice, Dios nos exhorta en una, en otra, en otra, en otra. Y nosotros seguimos en lo mismo. Mateo no. Mateo fue radical. Tanto que los fariseos lo pudieron observar, lo pudieron palpar, lo pudieron ver, sus antiguos amigos.
Estos fariseos estuvieron presentes en la cena, pero no eran parte de la comida. Y mira, estudiando este versículo, se dice que en el mundo antiguo, en esa